Bien. Voy a compartir la pantalla con ustedes para comenzar. Ahí sí. Espero que puedan ver o que estén viendo ya. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, de acuerdo a lo que hemos planificado, damos inicio hoy día entonces a este taller que es una introducción, ¿verdad?, al Nuevo Testamento, una introducción de manera bien general a cada uno de los libros que compone el Nuevo Testamento. Y vamos a ir en orden cronológico, ¿ya? O perdón, en orden como están, ¿no es cierto?, en los libros en el Nuevo Testamento. Y para esto, en primer lugar, ¿no es cierto?, se consideraron los apuntes que se usan también en el seminario, en el IPEC también, y que son los apuntes del pastor Olivero Maufrás y del pastor Nadir Carreño, ¿ya? Y también algunos otros textos de apoyo, ¿no es cierto?, que me han hecho llegar algunos hermanos, como el hermano Adolfo también, ¿no es cierto? Y hay varias cositas que saqué de varios lados, ¿no es cierto?, cosas muy generales y que vale la pena, ¿no es cierto?, considerarlas cuando nosotros leemos la palabra del Señor y específicamente cuando iniciamos el estudio de alguno de los libros, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar hoy día con el Evangelio de Mateo, ¿ya? Bueno, algunos antecedentes del autor. Primero, ¿no es cierto?, considerar que los cuatro evangelios, perdón, son anónimos, ¿ya? Vale decir que en ninguno de ellos se menciona quién lo escribió, ¿ya? Entonces están escritos de forma anónima. Como dice ahí, sin embargo, ¿no es cierto?, debido a las evidencias que se han reunido, nosotros hoy día podemos saber quién es el escritor, en realidad, porque sabemos que el autor de la palabra de Dios es Dios mismo, ¿ya? Entonces, vamos a hablar cuando hablamos de autor nos referimos, ¿cierto?, al escritor, ¿ya? Entonces, hay que considerar esto, ¿cierto? Los evangelios son anónimos, en ninguno de ellos se describe, ¿no es cierto?, en primera persona, refiriéndose con nombre, ¿no es cierto?, al que escribió, sino que en base a todas las evidencias que se han reunido, hoy día nosotros podemos saber, ¿verdad?, que este evangelio, ¿no es cierto?, le pertenece o fue escrito por Mateo, ¿ya? Llamado también, como dice ahí, Leví, ¿ya? Como se le llamó en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, 14. Y este Mateo, Leví, ¿no es cierto?, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, ¿ya? Por lo tanto, tenemos, ¿no es cierto?, uno de estos evangelios, que es específicamente Mateo, ¿no es cierto?, con un plus escrito, ¿no es cierto?, por uno de los hombres cercanos a nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de evidencia interna y evidencia externa, ¿ya? Solo menciono unas nada más, porque hay muchas evidencias, ¿ya? Pero solamente las más importantes, así para conocimiento general. Cuando hablamos de evidencia interna, ¿no es cierto?, nos referimos a aquellas evidencias que entrega la misma palabra del Señor, ¿ya?, que se deducen desde el mismo evangelio. Y evidencia externa, entonces, es aquellas pruebas o evidencias, ¿no es cierto?, que están fuera de la palabra de Dios, que puede ser recopilada a través de la historia, ¿no es cierto?, la tradición de la iglesia, ¿ya? En primer lugar, ¿no es cierto?, como evidencia interna, de que Mateo efectivamente escribió este evangelio, este apóstol de nuestro Señor Jesucristo, es que el escritor agrega detalles financieros, ¿ya? Y detalles financieros que solamente se encuentran en este evangelio. En ninguno de los otros tres evangelios se encuentran detalles financieros, solamente en esto, ¿ya? Ejemplo, el cobro de los impuestos de Jesús, ¿no es cierto?, relatado ahí en el capítulo 17, versículo 24, ¿ya? Y en segundo lugar, también, quien escribe, como dice acá, no cabe la menor duda que es judío.
debido a todos los detalles, ¿no es cierto?, de costumbres judías y ritos rabínicos, ¿no es cierto?, que se incluyen dentro del Evangelio. Entonces ahí tenemos dos, hay varias más evidencias, ¿no es cierto?, pero estas son dos solamente. Recordemos que los detalles, ¿no es cierto?, financieros que entrega Mateo son importantes porque Mateo era publicano, ¿ya? Y como evidencia externa, la iglesia primitiva siempre fue unánime en la aceptación de Mateo como el escritor de este evangelio, ¿ya? Y la evidencia importante de este Papías fue discípulo del apóstol Juan, ¿ya? Vivió entre los años 70 después de Cristo hasta el año 150 aproximadamente, ¿ya? Entonces, este Papías escribió lo siguiente: Mateo reunió los oráculos del Señor en el idioma hebreo y cada uno los interpretó como mejor pudo. Entonces, ahí tenemos una evidencia externa, histórica, ¿no es cierto?, de que Papías, siendo tan cercano, ¿no es cierto?, específicamente porque fue discípulo del apóstol Juan, entonces él mismo da esta evidencia, ¿no es cierto?, de que Mateo efectivamente fue quien escribió el Evangelio, ¿ya? Ahí tenemos entonces esta evidencia externa. Hay otras más, como les decía. Bueno, antes de ser discípulo y apóstol, Mateo fue publicano, ¿cierto? O un cobrador de impuestos. Y importante recordar que a los publicanos, ¿no es cierto?, se les consideraba traidores, en primer lugar, con respecto, ¿no es cierto?, a lo político, y con respecto a lo religioso se les consideraba muy pecadores, o sea, eran lo último de la sociedad, ¿ya? Eran muy mal mirados los publicanos. En otros rincones del Imperio Romano, los publicanos tenían otra imagen, ¿ya? Tenían relativa un poco de mayor importancia en otros lugares, pero aquí en esta zona, en Judea principalmente, no, ¿ya? Los publicanos eran muy mal mirados y los fariseos principalmente, ¿no es cierto?, los consideraban hombres pecadores, ¿ya? Y los consideraban tan pecadores, ¿no es cierto?, como las rameras, a ese nivel, ¿ya? Lo más bajo. Eran considerados los publicanos por parte de las castas religiosas de la época, ¿ya? En esta zona. Bueno, eso lo podemos ver en el capítulo 11, versículo 19, y también en Lucas, ¿no es cierto? Eh, esta imagen que tenían, ¿no es cierto?, los judíos acerca de los publicanos. Y Mateo había sido publicano, ¿ya? Bueno, eran odiados principalmente ustedes, como ustedes deben saberlo, ¿no es cierto? Porque si bien la fortuna que ellos hacían, porque eran ricos, la mayoría de los publicanos eran ricos, esa fortuna la hacían, ¿no es cierto?, de mala manera, porque eran usureros, ¿ya? Cobraban más de lo que debían, ¿ya? Porque ellos seguramente les era entregado de parte del imperio, ¿no es cierto?, un sector para cobrar los impuestos al imperio. Y ellos, ¿no es cierto?, cada cierto tiempo iban y cobraban sus impuestos, ¿no es cierto?, pero cobraban más, ¿ya? ¿Para qué? Porque ellos pagaban el porcentaje al imperio, pero lo que les quedaba era para ellos. Y así agravaban al pueblo, ¿no es cierto?, subiendo el porcentaje de los impuestos. Otra cosa importante de Mateo es que Mateo fue llamado por el mismo Señor, ¿ya? Y cuando fue llamado por el Señor, Mateo lo dejó todo. Dice que dejó el banco, ¿no es cierto?, los tributos, y le siguió simplemente. Y hay un antecedente también importante y que refleja que era de una muy buena situación económica. Mateo realiza una cena muy importante para el Señor, donde asisten publicanos, ¿no es cierto?, y pecadores. Y el Señor, obviamente, ¿no es cierto?, estuvo allí en casa de Mateo en esta cena, ¿ya? Eso con respecto al autor, ¿verdad? Y la fecha y el lugar donde se escribió, de composición. Primero, entender, ¿no es cierto?, y saber que las fechas siempre se deducen, ¿no es cierto?, por situaciones históricas. Por eso que son importantes los hechos históricos que presenta la palabra de Dios, ¿ya? Las genealogías, que a nadie les gusta leer genealogías, son importantísimas las genealogías para establecer
cierto, fechas, ¿ya? O cuando la Biblia dice, ¿no? Bajo el reinado de tal rey, ¿no es cierto? O de Tiberio César, ¿no es cierto? Cuando Pilatos aquí, todo eso es importantísimo, porque esas cosas, ¿no es cierto? Esos sucesos van aportando evidencia para establecer las fechas, ¿ya? Entonces las fechas se deducen de situaciones históricas, ¿no es cierto? Pero también de la tradición. Cuando hablamos de la tradición, hablamos de la tradición oral de la iglesia misma, que, eh, ha, eh, eh, que ha contribuido, ¿no es cierto?, a toda esta evidencia histórica a través de los siglos, de forma prácticamente, la mayor parte de forma verbal, también escrita, pero de forma verbal muy importante, ¿ya? Entonces, estas fechas son siempre aproximadas. Bien, entonces con respecto a la fecha, hay testimonios antiguos que coinciden en que este fue el primer evangelio publicado, ¿ya? Que circuló. Y algunos lo datan por allá por el año 38, muy cerca, ¿no es cierto? Muy cerca después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, bastante cerca, ¿ya? Pero hay otros que lo fechan, ¿no es cierto?, entre el año 50 y el 60 después de Cristo. No podemos decir con exactitud, ¿no es cierto? Los estudiosos no han llegado a una fecha exacta, ¿no es cierto? Es muy difícil llegar a una fecha exacta, ¿no es cierto?, con respecto a esto, pero podemos decir con seguridad, ¿no es cierto?, que fue el primer evangelio que circuló, ¿ya? Ahora, si fue en el año 38 o fue en el año 50, de todas maneras está bastante cerca de los acontecimientos, ¿no es cierto?, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Está bastante cerca, ¿no es cierto?, de esos acontecimientos. Fue escrito en Palestina, ¿ya?, en la tierra donde estuvo el Señor. Y hay algunos que dicen, ¿no es cierto?, que este evangelio fue escrito en hebreo o en arameo, ¿ya? Y fue escrito con el título de las homilías o los discursos de Jesús. Ese se cree que fue el título original del evangelio, ¿ya? Entonces, con respecto a la fecha y con respecto al lugar, ¿no es cierto?, de composición, en forma general podemos decir eso. Vamos a otro tema también, ¿no es cierto?, que es a quién fue escrito este evangelio. ¿Mm? Primero fue escrito para los judíos, eso no cabe la menor duda, ¿ya? Iba dirigido específicamente a judíos. ¿Por qué? Porque está impregnado, ¿no es cierto?, de una atmósfera judaica este evangelio. Es distinto a los demás, ¿ya? Se asegura que tiene 65 citas del Antiguo Testamento, ¿ya? Y que esas citas son familiares solamente para los judíos. Otra cosa importante, se refiere a Jerusalén como la santa ciudad, ¿ya? Da por conocida a sus lectores las sectas y las costumbres judías. No las explica, sino que simplemente las da por conocidas, las menciona, ¿ya? 8 veces llama a Jesús hijo de David, ¿ya? Ese título poco usado en los otros evangelios, el hijo de David. Y algo muy importante también, ¿no es cierto?, que evita mencionar el nombre de Dios, como lo hacían los judíos, era costumbre de los judíos, ¿verdad? Bueno, los judíos era tanta la reverencia que tenían, ¿no es cierto?, hacia Dios y el temor de Dios, que ellos eliminaron, ¿no es cierto?, de todas las escrituras el nombre de Jehová, de Yahvé, y lo cambiaban donde decía el nombre de Dios, ¿no es cierto?, ellos ponían el Señor o Adonai, ¿ya?, por esta tremenda reverencia y temor que tenían de mencionar el nombre de Dios. Entonces, Mateo hace algo muy semejante, muy similar, ¿ya? Por eso que se determina y se cree, ¿no es cierto?, que fue escrito para judíos, por la forma, ¿no es cierto?, en que está escrito y por las cosas que dice, ¿no es cierto?, Mateo también. ¿En qué estilo fue escrito? ¿Ya? Bueno, Mateo, más que cronológico, más que ordenar las cosas cronológicamente de acuerdo a la época en que iban sucediendo, ¿no es cierto? Mateo las ordena de acuerdo a un orden lógico, ¿ya? ¿Y por qué? Porque Mateo agrupa, ¿ya? Agrupa parábolas, discursos, milagros, ¿no es cierto? Entonces lo hace para
de esta manera, ¿no es cierto?, para presentarlo, ¿no es cierto?, de mejor manera, de acuerdo a nuestro pensamiento, ¿ya? Para retener mejor, tal vez las cosas, lo presenta como un mapa conceptual, ¿ya? No como un orden cronológico, ¿ok? Entonces, el estilo en que fue escrito este evangelio, ¿no es cierto?, es un estilo metódico, ¿ya? Aunque hay cosas y hechos, ¿no es cierto?, que sin duda los describe cronológicamente, ¿no es cierto?, pero en forma principal, ¿verdad?, Mateo ordena, ¿verdad?, las cosas, de acuerdo a un orden lógico nada más y metodológico, ¿ya? Ahora, ¿de qué trata? Primero, los 4 evangelios tratan de la vida de Jesús. De eso tratan, tanto el evangelio de Mateo como los 3 evangelios restantes, ¿no es cierto? Pero Mateo se enfoca definitivamente en los discursos del Señor, ¿ya? Se enfoca en eso. Después de una breve introducción, ¿no es cierto?, donde incluye esta genealogía, pasa inmediatamente al ministerio del Señor. Y a la mitad del ministerio del Señor, se salta, ¿ya?, a la mitad del ministerio del Señor con el Sermón del Monte, que encontramos en los capítulos 5 al 7, ¿verdad? Después siguen 2 capítulos narrativos donde se narran algunas situaciones, ¿verdad?, ocurridas en la vida del Señor, pero enseguida, ¿no es cierto?, se dedica al discurso que Jesús hace a los 12 apóstoles en el capítulo 10. A continuación, viene el discurso en el capítulo 11 acerca de Juan el Bautista, ¿ya? El discurso que Jesús hace de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Luego relata una conversación con los fariseos, el capítulo 12, ¿no es cierto? Y en el capítulo 13, entonces, encontramos el discurso, otro discurso nuevamente, ¿no es cierto?, de los 7 misterios del reino de los cielos, ¿ya?, donde el Señor se explaya allí, ¿no es cierto?, hablando de la parábola del sembrador, la cizaña, el grano de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla preciosa y la red, ¿verdad? La mayor parte de este evangelio, entonces, consiste en una serie de discursos unidos, ¿ya? Pero unidos a través, ¿no es cierto?, de situaciones históricas, de porciones, ¿no es cierto?, ocurridas en la vida del Señor, históricas. Pero Mateo se enfoca, ¿no es cierto?, principalmente en los discursos de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, no olvidemos, trata de la vida de Jesús, pero enfocándose precisamente en los discursos de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Ahora, ¿cómo presenta a nuestro Señor Jesucristo? ¿Ya? Porque cada evangelio, cada uno de los 4 evangelios, presenta un aspecto diferente de la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Aunque todos se complementan, ¿verdad? Pero cada uno se enfoca en un aspecto distinto de la vida del Señor y de su carácter. Mateo nos presenta a Cristo como el Mesías de Israel, ¿ya? Como el león de Judá, ¿no es cierto?, como lo dice en Génesis 49, versículos 8 al 11 y Apocalipsis 5, 5, ¿ya? Entonces, en eso se enfoca Mateo, a presentar a este Cristo, ¿no es cierto?, como el Mesías de Israel, aquel Mesías prometido de parte de Dios y el Mesías esperado por Israel, ¿ya? Se empecina entonces Mateo en presentar a Cristo como el Mesías. El propósito fue demostrar que Jesús de Nazaret efectivamente era el Mesías, y es el Mesías, ¿verdad? Y por eso contiene tantas citas del Antiguo Testamento, ¿ya? En Mateo capítulo 1:1 anuncia a Jesús, ¿no es cierto?, que viene del linaje de David y del linaje de Abraham. En Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2, presenta a Cristo, ¿no es cierto?, como el rey de los judíos, ¿ya? Entonces, eso con respecto al aspecto de nuestro Señor Jesucristo que presenta, ¿no es cierto?, el Evangelio. Y finalmente, ¿no es cierto?, versículos memorables para recordar en este Evangelio, que están dentro, ¿no es cierto?, de los discursos de nuestro Señor Jesucristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, ¿verdad? Que lo encontramos en Mateo capítulo 11, versículo 28. Y esa gran comisión, por tanto, id y doctrinad
a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que también podemos encontrar allí en Mateo, capítulo 28, versículo 19. ¿Verdad? Bueno, eso a grandes rasgos, ¿no es cierto? Es la introducción a este evangelio como características generales, en realidad, del evangelio de Mateo.